aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Amén, gloria a Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por esta letra tan linda, ¿no? Amén. Amén, gloria a Dios. Mi señora le mandó que estaba muy rica la torta, ¿no? Gloria a Le llevé Dios. una porción, ¿no? Y se puso, qué rica torta, bien casera. Bueno, que Dios lo bendiga a todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano Fabio. Bueno, Amén. damos libertad. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Un saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que llegamos. Vinimos despacito, muy despacito. Gracias al Señor. La suerte. Gracias al Señor, ¿no? Que nos trajo, ¿no? A veces le digo a Nico, uy, hubiéramos ido en colectivo. Pues digo, pero no podemos retroceder de lo que ya alcanzamos, ¿no? Gracias, Señor. Y bueno, Dios. espero que el Señor, el pastor decía, vamos a orar por el registro. Sí, oramos por todo, yo. Pero el Señor nos concede todas las cosas. Amén. Acá en Filipenses 2 quería leer. Gloria a Dios. 2, 1 y 2. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿No? Antes yo pensaba que, claro, le decía a Nico, ¿no? Claro, el pastor habla de una manera y bueno, tenemos que hablar lo mismo, ¿no? Y el otro no tiene que hablar lo mismo. Pero no se trata de ponernos de acuerdo en qué vamos a hablar, ¿no? Porque veía el viernes, por ejemplo, que, bueno, la mañana estamos en la kinesiología, no escucho el programa, lo escuchamos después del nuestro, y hablaban casi los mismos versículos, ¿no? Y decía, ¿cómo es la gracia? La gracia nos lleva a hablar todos lo mismo, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que el apóstol Pablo decía, me propuse no saber nada sino a Cristo y a Jesucristo y a este crucificado. Y así también nosotros. Nosotros no nos proponemos saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces hablamos todo lo mismo. No es necesario, a veces sin escuchar, bueno, Nico de por sí habla lo mismo exactamente, pero todos nosotros vamos hablando lo mismo, ¿no? Le doy gracias al Señor porque nada es con un esfuerzo humano, nada es por estudiarnos de memoria lo que dice el pastor, lo que dice, conforme a la palabra, ¿no?, lo que dice Nico, sino que vamos aprendiendo del Señor mismo, ¿no?, por medio de aquello que Él constituyó, ¿no? Y así vamos hablando todo lo mismo, ¿no? Gracias al Señor, que el Señor nos siga Gloria a bendiciendo. Dios. Amén. Señor bendiga. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Damos libertad. Valientes.
le bendiga. Amén. La hermana Ramona siempre pega la pelota. Dios le bendiga grandemente y gracias a Dios por su misericordia, por su Amén. fidelidad. Siempre quiero cantar una alabanza, pero yo siempre tengo que leer algo, compartir, porque se presenta la situación y Dios trae a memoria todas las cosas y a mí me encanta compartir, porque venía en el camino, nunca jamás, mire que escucho predicadores, un montón de gente que siempre dice esa palabra. Me hubiera quedado en mi casa, hubiera hecho tal cosa, ¿no? Pero nunca lo digo, porque a mí siempre me gusta estar en la casa de Dios. Yo tengo un día libre, pero igual yo me vengo porque a mí me gusta estar, me gusta escuchar la palabra. Siempre me gusta rodearme de personas que están con madurez. Siempre me gustó la gente madura. Nunca fui a los jóvenes, siempre fui a lo maduro. Me gusta la gente que tiene una sola palabra, todas esas cosas. Bueno, entonces yo siempre voy para ese lado, ¿vio? Buscando esa parte. Y pensaba cuando venía en el camino, me vino esos pensamientos, digo, cuántas cosas, pero tenía una palabra, cuando me estaba cambiando, vino una palabra y dice así esta palabra, por eso la voy a leer, dice así. Hay una explicación tremenda con esta palabra, ¿no? Por supuesto que siempre vemos nosotros lo que pasó en la historia, lo que viene y lo que viene consecutivo, porque todo lo que es la historia de Israel es algo que viene todo consecutivo, no es una cosa que pasó así y ya, no, viene arraigado de un profeta al otro. Dios siempre trató y levantó, por eso levantó profetas, levantó reyes, levantó los jueces, siempre para guardar y proteger al pueblo, siempre estuvo ahí y le levantó Dios para ello. Porque en el tiempo que vivían esos jueces o esos reyes, por ejemplo, el rey que obedecía, nosotros conocemos los finales. Siempre tenemos que mirar los finales, cómo terminaron cada uno de ellos, a dónde fueron cada uno. Y cuando vemos los jueces, también Dios les levantaba. Y en el tiempo que vivían esos jueces, ellos eran librados por mano de aquel que era fiel. ¿A cuántos le levantó? Dice, y vivió 20 años, y bueno, pues después que pasó, y a él, nosotros tenemos que leer esa parte, ¿no? Que es una parte que no sé por qué, pero siempre me la mostró el Señor a mí. Dice así este pasaje, Zacarías 4:7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Otra vez lo leo, dice así. ¿Quién eres tú, oh gran monte delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Y me sorprendió, ¿no? Porque me estaba cambiando y vino esta palabra. Y podemos aplicar esta palabra en la historia de lo que estoy diciendo, pero también lo podemos aplicar para nosotros, ¿no? Lo que nos resiste, lo que se nos opone, lo que nos quiere impedir el avance del propósito, porque este varón fue levantado, dice que él tenía una bendición de parte de Dios específica, dice, comenzará y acabará la obra. Tú pondrás los cimientos, dice, proclamando por gracia, pero terminará la obra. ¿Qué cosa, hermano? Hermosa, ¿vio? Porque usted comienza una obra y no sabe quién la termina. Usted comienza una casa y no sabe quién la va a gozar. Pero las promesas de Dios son tan hermosas, ¿no? Por eso que hay que seguir esa línea de Dios, ¿no? Porque los que tenían la promesa de fidelidad, ellos tenían la promesa de gozar de la viña, de su casa, de sus heredades, de su familia. Dios le traía todo lo que tenía enmarcado para el propósito de la vida, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Porque era la obediencia de ellos lo que producía que Dios los bendijera, ¿no? Como el libro de Deuteronomio, ¿no? Y este pasaje me trae muchas cosas de recuerdo. Cuando yo pienso en esto me trae muchas cosas de recuerdo, porque acá está involucrado también el varón del renuevo en este libro, ¿no? Que muchas veces meditaba en esta palabra. En un segundo uno piensa, se acuerda de todo lo que ya pasó, y el varón llamado el renuevo, el que va a edificar el templo, ¿no? Y qué hermoso, hermano, porque nosotros ahí lo identificamos al Señor. Sabemos que Él dijo que Él iba a levantar el verdadero templo, el verdadero tabernáculo que levanta el Señor, ¿no? Y qué maravilloso, y vemos nosotros la historia cómo viene, ¿no? Porque Jeremías viene profetizando y viene declarando, 23 años vino continuamente la palabra de Jehová a mi vida, dice. Usted piensa en un instante, una palabra de Dios
que viene 23 años una persona, hay un varón de Dios, y el pueblo no la quiere escuchar. 23 años. Dice, me sedujiste, oh Jehová, dice Jeremías, y fue seducido. Tan más fuerte fuiste tú que yo. Amén. Y tus palabras. 23 años, él tenía ahí la palabra en su propia vida. Una palabra que la meditaba él, la tomaba él, la recibía él, la declararía él, la confesaría él, y se producía en él una cosa tan tremenda. Y todos los demás, los receptores, no querían recibir esa palabra, una amonestación, que venían 70 años de cautividad. Y él les amonestaba y le hablaba 23 años declarando al pueblo. Nunca el pueblo quiso recibir, nunca se quiso fortalecer. Siempre su ojo se desviaba y miraba a las naciones, miraba a los otros cómo hacían. Siempre estaba por otra parte el pueblo mirando. Y este varón dice así, 70 años de cautividad, antes que venga la cautividad, él lo declaró delante del pueblo. 23 años, en el capítulo 25 de Jeremías está escrito esta palabra. Años que yo pensaba en esta palabra y meditaba cuando el Señor me traía en ese tiempo, hermano, y veía cómo delante de Isaías y Jeremías, Dios hablaba de lo que iba a venir en contra de esto. Y acá Zorobabel, un varón llamado, estando con Salatiel, cuando David dice que ordenó todo lo que se iba a hacer en el templo, y todos estos varones que ministraban y que servían, que eran sacerdotes, que eran ministros en el tabernáculo de Dios, y cómo ellos veían no tan solo eso, que se fueron, sino los que volvieron. Porque se fueron a la cautividad, pero volvieron. Y cuando se fueron, volvieron y trajo otro ministro que le ministrara al pueblo igual. Y le hablaba. Y Zorobabel estaba ahí, iba a edificar el templo, lo iba a hacer de una forma que Dios le declaraba. Dice, ¿quién eres monte? Y Dios ponía en su propia vida que se iba a derribar lo que lo obstaculizaba. ¿Quién eres monte delante de Zorobabel? Y tú serás reducido a llanura, un monte. Un monte es algo que la palabra de Dios nos muestra. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y será convertido en llanura. ¿Cuántas cosas que quieren impedir la edificación del templo, que quieren impedir la palabra, que quieren impedir que fluya el poder de Dios, que se manifieste, que verdaderamente, hermano, sea vista, porque la proclamación sería dada por gracia, le dice acá, y pondrán la piedra principal por gracia, y gracias a ella. ¿Y cuántas cosas, hermano, detienen la obra? Pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas se oponen, se resisten? Porque esto era continuo. Piensa en el sacrificio, piensa en los sacerdotes, piensa en el instante. Un sacrificio continuo, que nunca se terminaba. Unos hombres que estaban trabajando. Piense un poco, hermano, todo lo que sería aquel lugar lleno de sacrificio, que tendría que ser tan puro, tan impecable, tan consagrado, pero sin embargo no producía lo que se tenía que producir, pero estaban ellos ahí trabajando. Estaban profetizando, estaban en la palabra, le estaban advirtiendo, estaban declarando. Estaban viendo la salida de la cautividad. Y ahí fueron Ezequiel y fueron varios varones ahí, todas esas cosas que pasó durante tanto tiempo. El enemigo venía, Nabucodonosor se levantaba y tomaba las posesiones del pueblo. Dice 25 puertas, dice que él edificó ahí. Y todas eran puertas fortalecidas, no eran cualquier puerta, sino que eran puertas fuertes. Y toda la provisión del pueblo de Dios levantó Nabucodonosor mujeres que tenía él para ponerle cositas, sus cosas, sus jardines colgantes, todo le entregaba para aquellas mujeres. Mire la riqueza del pueblo de Dios, estaban aquellas cosas. Piense usted, cada una con su idolatría, y cada una, Nabucodonosor le llevaba el tesoro de Dios a darle ahí a ellos, y el pueblo teniendo a Dios tan fuerte. Por eso a veces tenemos que meditar, ¿no? Y yo primeramente, ¿no? Porque he pasado muchas situaciones, muchas cosas
tremenda de causa de corrupción. Siempre el enemigo, desde el día que yo, creo que desde el vientre de mi madre ya me perseguía antes, pero Dios siempre la vida, y he visto la vida obrando, he visto, a pesar de todo lo que me quería corromper y torcer y desviarme, yo veía la vida que Dios me iba salvando y me iba librando y me iba poniendo, me iba haciendo, por más que me quiera, no me quiera nadie, no importaba eso, el propósito de Dios con lo que quiera hacer con mi vida, lo podía ver que a pesar de todo se plasmaba, porque en medio de todo lo que estaba ahí, hermano, que parecía que ni Dios estaba conmigo en aquel momento, pero sin embargo el Señor me mostró. Me dijo, mirá lo que pasa ahí, ocupate de eso y se acabó, nada más. Y Dios hizo la obra cuando yo me ocupé de lo que Dios me dijo. Amén, gloria a Dios. Por eso que los propósitos de Dios, el sentir de Dios, el llamamiento de Dios, ¿por qué nos llama? ¿Qué quiere producir por medio de nosotros? ¿A quién está salvando? ¿A quién está librando? ¿A quién está haciendo misericordia? ¿A quién está levantando? ¿A quién está edificando? ¿A quién está advirtiendo? ¿A quién está mostrando? ¿A quién está poniendo la mesa delante de sus angustiadores? Muchas son las cosas que Dios puede lograr, hermano. Por eso siempre la palabra que yo hablo son palabras de aliento para permanecer, para ayudar. En el momento de mi tribulación, lo único que pensaba en todas las cosas que ya Dios me dio, en todas las cosas que yo ya pasé, en cuántas cosas me llevó caminando, mostrando, estableciendo, confirmando, todas las cosas que el Señor hacía en mi vida, ¿no? Y eso fue lo que es nuestra fortaleza. Eso es lo que a nosotros nos asegura. Si ya Dios puso el fundamento, no hay otra cosa que nos pueda derribar. Y todas esas cosas maravillosas que Dios hace, hermano, cuánto parecía que era el potencial de esa riqueza innumerable, porque todo es labrado como cosa preciosa, dice la palabra, ¿no? Había una unción sobre aquellos que trabajaban y una unción de virtud para labrar, para producir y para hacer, no cualquier cosa, porque yo puedo hacer muchas cosas, soy una persona capacitada, me gusta tejer, me gusta coser, pero no esa labranza mía, sino la labranza de Dios, el sentir de Dios, estar involucrado con Dios mismo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y tener el sentir de Dios es algo tremendo, hermano. Llegar a lograr tener el sentir de Dios, hermano, impactada por la palabra, impactada por esta unión que nos quebranta, porque Dios se quebranta. Él quiere producir su propósito. Dice, nunca más el asirio volverá. Nunca más. Yo mismo estaré en aquel día. Yo mismo estaré en aquel día. Son palabras tremendas. Ese es el sentir de Dios. Yo estaré. Nunca más el asirio. Ese es un sentir de Dios. Y Dios quería librar siempre a su pueblo. Le levantó cuantas cosas para que el pueblo sea establecido, porque Él quería manifestar su gloria. Eligió lo más pequeño para glorificarse. Y así como dice Dios a nosotros, dice, los vil y despreciados del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, porque nosotros no hablaríamos este lenguaje. Nunca llegaríamos a hablar este lenguaje, porque me acuerdo en la antigüedad cuando se perdió el lenguaje. Me hizo acordar, hermana. Cuando se perdió el lenguaje, ellos dejaron de hablar ese lenguaje que ellos tenían por causa de mezclarse. Y después Dios volvió a restaurar esa parte de tener un solo lenguaje. Y el lenguaje no es cualquier lenguaje, porque es la lengua del Espíritu. No hablamos cualquier lenguaje, sino que estas palabras no las hubiéramos hablado nunca. Tenemos que pensar un poco y ver las cosas que Dios produce en nosotros, hermano, para que podamos amar y atesorar, porque son cosas que son tesoros, que van poniendo, a veces no lo podemos percibir. Yo siempre digo que nunca me puedo envanecer, porque nunca recibo yo el beneficio de lo que habré hecho, porque siempre se lo dicen a Daniel, ¿no? Yo me río, ¿no? Porque todos van y dicen, mirá esto, mirá lo otro a Daniel, él sabe todo, tiene testimonio. Así que si falla Daniel, tiene testimonio. Entonces, ¿por qué el Señor pone para ese lado? Yo nunca me entero, ¿vio? Pero sé que hay cosas. Sé que hay muchas cosas y tantas cosas preciosas, hermano, que este pasaje me trajo de vuelta a memoria, ¿no? Del varón, el varón simbólico.
el varón, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y acá habla todo de la piedra y todas esas cosas. Por eso que me quedé pensando en esta palabra, ¿no? Porque hay muchas cosas al llegar de allá hasta acá. Mire cuánta labor hizo Dios de atrás hasta llegar a nosotros. Cuánta profundidad tuvo que cumplirse, hermano, en aquello para dejar y desviar acá. Porque pensaba en esto, digo yo, el pueblo de Israel lo rechazó. Y podría haber dicho Dios o el Señor, bueno, se terminó todo. Pero Él siguió adelante con el sacrificio. Él no se volvió atrás. Ya me rechazó mi pueblo, entonces ¿qué hago? Me vuelvo atrás, ya está. Porque eso tenía que suceder. Pero sin embargo Dios apuntaba distinto, iba para más profundo. Y se fue al sacrificio, llegó al sacrificio. Y de allá le mandó una carta de arrepentimiento, que la dijo Pedro. Podía haber quedado acá, pero no, Dios siguió con el plan y el propósito. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, dijo el Señor, y llegó al sacrificio, se hizo el sacrificio, se levantó de aquel lugar y bueno, se sentó con Dios. Esperó hasta que el último momento fuera el momento del rechazo. Por eso, qué cosa, ¿no? Hay que meditar en todas las cosas, pensar un poco, ver lo que hablamos también y también lo que se habla en medio de nosotros, ¿no? Para ver estos fundamentos tan preciosos, ¿no? Esta palabra que nosotros a veces no le damos el carácter, quizás, no sé por qué, pero por un sentir, por lo que fuere, ¿no? Tan preciosa que a veces, como dijo David, o como dijo una palabra, el tesoro exclusivo me lo dejo yo. Yo hablo, pero el tesoro exclusivo lo tengo acá. Él atesoraba en su tesoro personal. Y dice la palabra que él tenía un tesoro personal, el apóstol Pablo. Tenía un tesoro personal, guardado por el Espíritu Santo. Él expresaba la palabra, pero tenía un tesoro personal. David dice, yo he acumulado cosas de oro para las cosas de oro. Para cada cosa había acumulado una cosa, pero tengo, dijo David, en mi tesoro personal. Y ahí está la bendición de Dios, ahí está la intimidad, ahí está la comunión, ahí está el sentir de Dios. Pero tengo por dentro. Y este varón dice, vas a comenzar la obra, pero la vas a terminar. Y eso, ¿sabes qué hermoso que es? Recibir una palabra de Dios que te diga eso. Vas a comenzar, hermano, vas a comenzar, pero la vas a terminar. ¿No se siente gozoso por eso usted? ¿No se siente que Dios le diga un día, mira, vas a comenzar, pero la vas a terminar? ¿Sabe lo que es la obra primorosa de uno que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha estado por años y ver cuando se termina? Pararse y mirar, hemos terminado la obra, se ha acabado la obra. Es hermoso, por eso no espera la corona, dijo, ¿no? Se terminó la obra. Y el apóstol Pablo decía con respecto a esto, para presentar en aquel día al hombre perfecto. Por eso se trabaja, por eso se lucha, por eso se esculpe, por eso se busca, por eso se atesora. Porque hay una manifestación de Dios que está trabajando y está labrando. Que a pesar de los años y los siglos de hombres, cuántos hombres han padecido. Si usted mira cuánto han sufrido y cómo han terminado su vida, pero lo dieron todo. Se entregaron todo, se rindieron todo, hermano, por esta grandeza, por esta gracia. Que Dios le bendiga, hermano. Señor bendiga a nuestra hermana Norma. Gloria a Dios. No sé si hay alguien más, hermano. Alabado sea su nombre. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y yo voy a ser breve. Amén. Yo pensaba en lo que hablaba la hermana, lo que hablaba mi esposa, lo que hablaba el pastor en estos días. Hablaba del sentir. Del sentir. Y dice, Pablo dice en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir. Dice que hubo también en Cristo Jesús. Y había un sentir en el Señor. Y nosotros miramos el sentir y pensamos en la salvación de los hombres. Pero el sentir del Señor fue más allá. Porque el sentir del Señor no era solamente salvar al hombre, sino traerlo a esta gracia para poder conformarlo a su imagen. Entonces cuando Dios dice haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, está hablando de lo que venimos escuchando, de esa comunión interior, de esa comunión con el Espíritu.
de esa santificación que nosotros necesitamos sufrir, que nuestra alma necesita sufrir para poder ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces dice, haya en vosotros este sentir. El Señor sabía cuando venía a este mundo, cuando Él se despojó de su gloria, Él sabía que Él venía a este mundo para poder hacer la voluntad de su Padre, como decía la hermana, dice ahí en el libro de Hebreos, me preparaste el cuerpo, dice, aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad que Cristo vino a hacer? Él vino a dar a conocer al Padre. Pero tenía que haber una unidad en el sentir que Él tenía dentro de Él. Y así Dios nos lleva a nosotros a tener una unidad en ese sentir. Dice, haya en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y eso es maravilloso, hermano. Eso lo produce la comunión que nosotros tenemos con la vida. Si no lo produce esa comunión, nada lo puede producir. Nosotros hemos intentado años tener el mismo sentir entre nosotros, sin depender de esa comunión con esa vida. Y no se logra. Ahora, cuando se produce en nosotros mismos ese sentir, ¿vio? Entonces hay una alineación. El espíritu, el alma y el cuerpo van siendo santificados, ¿vio? Para la expresión de la vida de Dios en nosotros, entonces ahí se logra la unidad exterior. Pero primeramente está la unidad interior, ¿vio? Una misma mente, un mismo sentimiento y una misma dirección. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos las gracias con todos mis hermanos por poder llegar a tu casa, a tu iglesia, y escuchar tus himnos, tu alabanza y tu palabra divina. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar. Amén, Y a los que no Dios. pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera. Aleluya. Padre amado, te pedimos una bendición especial a que no pudieron llegar, Señor. Gloria a Y Dios. si alguno está enfermo, pon tu mano, Señor. Amén, Tu gloria a sangre Dios. tiene poder, mi Señor, para curar a Gracias, los enfermos, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta noche. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, gracias por su espíritu que mora en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Jesús. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook, a cada uno en diferentes lugares del país Amén. que nos están mirando, al hermano Pastor Jorge Gamarra, al hermano Esteban, al hermano Cachito Dépele, a mi hermana Celina, que el Señor la bendiga, Gloria a Dios. que mejore su salud y bueno, que le dé fortaleza cada día. A mi hermano Rodolfo también. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer ahí en Efesios, Gloria a Dios. en el capítulo 4. Y dice la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. No. Y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque ya habíamos visto lo de arriba, los versículos anteriores. ¿No? Los versículos 1 y 2 ya lo habíamos visto. Y ahí hemos visto allí que esto es lo que está estableciendo Pablo acá en este lugar, es un gobierno, que es el gobierno de la iglesia, ¿no?
Y nos está haciendo ver el apóstol Pablo cómo se gobierna la iglesia. Y la iglesia se gobierna y el gobierno lo tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Él es el único gobernador de la iglesia, del cuerpo, porque Cristo es el cuerpo de sí mismo, digamos, ¿no? Él es la cabeza, perdón, de su mismo cuerpo. Y bueno, y ahí vemos que el eje entonces es nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y sabemos eso por lo que dice ahí en 1 Corintios 3:11 y bueno, y otros pasajes. Después habíamos visto un cuerpo, ¿no? Y también habíamos visto en el versículo 4, el capítulo 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, y después dice en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Un cuerpo y un espíritu. Pero vamos a empezar por el espíritu. Y entonces cuando vamos al espíritu, nosotros vemos ahí a qué se refiere. Tenemos que ver a qué se refiere cuando dice un solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí vemos en Hechos capítulo 15, versículo 14, ahí vemos la iglesia de 15-14, la iglesia de Jerusalén, y dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros que Dios tomó a los gentiles para que ellos también formaran el cuerpo del Señor, como dice también ahí en 1 Corintios capítulo 12:12. 1 Corintios 12:12. Estos gentiles que fueron salvados por el Evangelio no fueron salvados y quedaron libres para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Sino que ellos fueron salvados para ser parte, ¿no? Porque dice: porque así como el cuerpo es uno, ¿no? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros ahora somos uno con Cristo, somos un espíritu con el Señor. Y cuando dice un espíritu se refiere a que nosotros pertenecemos a un cuerpo, un espíritu, y como dice en el versículo 13, que lo dice más claramente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Es decir, que nosotros nos fuimos salvados y quedados libres para hacer lo que nosotros queramos, sino que fuimos encerrados, por así decirlo, fuimos bautizados en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? En el cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros sabemos que cada iglesia local es una representación del cuerpo universal de Cristo, ¿no? Y las muchas iglesias que hay en la localidad, eso habla de que lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que hay diferentes grados de creyentes y por eso hay diferentes iglesias. Iglesia de vencedores, iglesia de gente que no son vencedores totales, como dice Cantares, ¿no? Está las doncellas, están las reinas, las concubinas, las reinas, y una la amada mía, la esposa mía. Y bueno, sabemos que esa es la iglesia de Filadelfia, juntamente con la iglesia de Esmirna, en aquel lugar. Así también en la localidad. En la localidad hay iglesias que representan así a iglesias de Efesios, iglesia de Esmirna, iglesia
de Pérgamo y así. Pero eso es una interpretación, ¿sí? Es una interpretación. Bueno, para que nadie se luche. Pero lo que no es una interpretación es que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu, ¿en dónde? En un solo cuerpo. Y dice, sean judíos o griegos. Los griegos eran gentiles, ¿no? Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Del Espíritu del Señor. Todos vivimos de la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que Pablo, ahí nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Nosotros tenemos que entender que esto es lo que tenemos que guardar, ¿no? Entender que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo y que no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Ese es el único motivo por el cual un hermano no puede participar de la mesa del Señor, ¿no? Ahí vemos ahí en 1 Corintios 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo importante que es guardar la unidad y la unanimidad en el cuerpo. Y ahí, por eso es muy importante es conocer, ¿no? La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Eso nadie va a presentarse delante del tribunal de Cristo con excusa, porque Dios nos da a nosotros, a todos nos dio la misma posibilidad de poder alcanzar el entendimiento, ¿no? De poder saber, ¿no? Que es imposible que un hijo de Dios esté para dividir el cuerpo de Cristo. No se puede dividir el cuerpo, no se debe dividir el cuerpo de Cristo. Tampoco se puede dividir, porque como hemos visto también la unidad del cuerpo la hizo el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces, ¿cuál es el mérito en guardar la unidad del Espíritu? Guardamos la unidad del Espíritu cuando nosotros nos vemos bautizados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia local, ¿no? La iglesia universal es otra cosa. Pertenecemos también a esa iglesia, por supuesto, ¿no? Pero nosotros podemos manifestar nuestra responsabilidad, entre comillas, ¿no? Porque esta responsabilidad que tenemos de manifestar lo que es el cuerpo de Cristo, eso es producido por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el amor, por la misericordia. No es un mandamiento que no tenemos que cumplir. No, nosotros no tenemos que pretender la unidad, ¿no? Por un mandamiento. No tenemos que ser uno, no. Sino que lo que nos lleva a ser uno es que nuestros ojos del entendimiento son abiertos y que ahora nosotros somos una nueva creación, somos salvos, pero no quedamos libres, no, pues fuimos encerrados ahora en el cuerpo de Cristo, fuimos bautizados ahí en el cuerpo de Cristo y ahora para poder ser, como dicen, para poder manifestar la vida que hay en ese cuerpo, para poder dar a conocer la mente de Cristo, ¿no? El pensar, el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos en el cuerpo y como miembros estamos ahí. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, y si solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Eso es teniendo diligencia, procurando siempre, ¿no? Hay hermanos que no les interesa eso. Hay hermanos que no les interesa, no son solícitos en identificarse con el cuerpo de Cristo en la localidad, ¿no? No se integran ellos, porque no entienden que ellos no son seres individuales, sino que pertenecen a un lugar. Nosotros pertenecemos
al cuerpo de Cristo, a la iglesia que está en la localidad, Y esa iglesia, ¿quién nos llevó ahí? El Espíritu Santo nos bautizó aquí, en este lugar. Y ahora tenemos que dar, desde este lugar tenemos que dar testimonio que Dios existe, como dice ahí, ¿no?, en Juan 17. Y eso es entender la unidad del Espíritu, ¿no? Entender que soy miembro del cuerpo y que tengo que preocuparme por el otro miembro, porque cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen juntamente con él. No es que mi hermano no somos descendientes de Caín, ¿no? A mí, ¿qué tengo que ver yo con mi hermano? No, nosotros somos responsables de la vida de nuestro hermano. Por eso nosotros le tenemos que hacer fácil al hermano el poder vivir en el cuerpo. A veces la iglesia es una bolsa de gato, dijo un día un hermano, ¿no? Ahí todos se arañan, se maltratan, ¿no? Imagínense los gatos ahí, le sacude ahí usted la bolsa, el lío que habrá ahí. Veo que algunos se ríen, lo han experimentado, ¿no? ¿Se pusieron gato en una bolsa? Bueno, debe ser terrible. Bueno, pero nosotros no somos una bolsa de gato, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros a poder que la vida que está en cada miembro se pueda manifestar, ¿no? Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, ¿no? Mi hermano es superior a mí mismo. Amén. Es superior a Cristo mismo, fíjese, a Cristo mismo. Y fíjese, así lo tengo que considerar a mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Entender, ¿no?, este punto, ¿no?, de ser solícitos, teniendo diligencia en guardar la unidad del Espíritu, ¿no?, en el vínculo de la paz, ¿no? Ahí está, ya el vínculo no es el amor ahora, ya es la paz. Fíjese que cómo cambió el lenguaje acá, ¿no? Porque vimos ahí en Colosenses, dice el vínculo vestido pues como escogido de Dios, ¿no? Y después dice, vamos a leerlo, porque a mí me llamó la atención que el vínculo es el amor ahí, pero acá el vínculo es la paz. Y estar en paz con mi hermano es muy importante, ¿no? Porque de otra manera no se puede manifestar la unidad. Ahora, para que yo pueda tener paz con mi hermano, tengo que tener paz con Dios primero. Mi alma interiormente tiene paz con Dios cuando se pone de acuerdo con Dios. Mi alma se deja santificar por la vida de Dios que está en mi espíritu y entonces ya estoy en paz con Dios, ¿no? Jesús hizo la paz, ¿no?, con Dios. Él nos provisionó a nosotros. Por medio del sacrificio, nosotros estábamos enemistados con Dios, pero ahora resulta que viene Jesús y hace la paz con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Mire, no le debemos nada a Dios nosotros. Gloria a Dios. Podemos acceder a Dios por el camino que Jesucristo abrió, un camino nuevo y vivo. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Amén. Y ahora, cuando nosotros no tenemos paz con un hermano, cuando estamos enemistados con un hermano, estamos diciendo que aquel sacrificio que Cristo hizo no sirvió, no fue suficiente. Porque la paz que yo manifiesto para la unidad del Espíritu, la hizo el Señor. Dijimos Colosenses, ¿no? Sí. Colosenses 3. 3:14. Gracias, hermano. Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo. El amor es el vínculo perfecto, ¿vio? Pero acá también vemos en Corintios mismo, ¿no, hermano? O en Efesios. Me parece que fue en Efesios. ¿Sí? Dice, sí. 4:3. Sí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alabado sea el Señor. Entonces, sabemos que el amor lo regula todo. El amor es Dios mismo. Y Dios es un Dios de paz, ¿no? Cuando Dios tiene el control de nuestro ser,
entero, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, entonces nosotros tenemos paz con todos los hermanos. No tenemos que hacer la paz la hizo el Señor. Con esa paz que hizo el Señor en la cruz del Calvario, porque la paz que nosotros tenemos con Dios tuvo su precio, costó, Cristo pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que tener paz mirando el sacrificio, mirando la sangre derramada, Aleluya, mirando los clavos en sus manos y en sus pies, ¿no? Entonces, ahora yo tengo paz con mi hermana, con mi hermano, ¿no? Pero mirando la cruz, nosotros no podemos tener paz con nuestro hermano mirando cómo él obra, ¿no? En su naturaleza humana, porque en nuestra naturaleza humana podemos equivocarnos, todos nos podemos equivocar, pero no es ahí donde nosotros tenemos que mirar para tener paz entre nosotros, sino que tenemos que mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque está el amor, que es el vínculo, pero la paz también, parece que hay una mezcla ahí, como el cemento, la cal y la arena, ¿no? Un cemento ahí, y eso fortalece el vínculo. Una cosa que fortalece el vínculo es la paz. Pero cuán fácilmente perdemos la paz, ¿no? Es que no la perdemos, no la hemos alcanzado. ¿No? Cuando nosotros alcanzamos la paz, hermano, eso no se puede, no es algo que se puede perder así nomás. Es la paz de Cristo la que... ¿No? ¿Qué puede destruir la paz de Cristo? Cuando tenemos la paz de Dios que está gobernando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Y un hermano nos puede hacer cualquier cosa. Nos puede hasta escupir en la cara. Puede levantar un mal testimonio sobre nosotros, aún pegarnos si quiere. Pero nosotros no perdemos la paz. Porque es una paz que fue revelada, que está en la vida, que se está manifestando en nosotros. No, esa paz no se turba por nada, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Amén. Si ustedes me pueden ayudar con algunos versículos, ¿no? Hablando de la paz, gloria al nombre del Señor. No, porque dice, voy a leerlo en la versión antigua, porque esta versión siempre me ayuda con algunos versículos. Dijimos 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, gloria al nombre del Señor, en el vínculo de la paz. Colosenses 3:14, leímos, ¿no? Creo que sí. Sí. Ahí 3:14, ese es el versículo que me da la Biblia aquí. 3:14. ¿No? Entonces, ¿qué está primero, la paz o el amor? Los dos van juntos, no pueden ir separados. Si el Señor nos enseñó allá en Mateo, si tú vienes a mí para ofrecer tu ofrenda y ves que tu hermano está enojado contigo, no, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Reconcíliate con él y ven y después presenta tu ofrenda. Esto es algo que nosotros logramos solamente cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros. No es algo que nosotros podemos lograr solo, sino que la vida de Cristo nos da la victoria, ¿no? Y esa vida se manifiesta en nuestra alma cuando nosotros ahora, veo que la palabra viene, la palabra nos santifica. ¿Qué hace para santificarnos? Nos muestra aquello que está impidiendo. Eso es la santificación. Y entonces aquello que está impidiendo, la palabra nos alumbra sobre eso y nosotros nos podemos deshacer de eso ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo llevó en la cruz todo aquello que impedía. Amén, entonces esta enemistad que yo tengo con mi hermana, con mi hermano, esa enemistad la llevó el Señor. Y entonces ahora voy y me reconcilio con mi hermano. Antes que mi hermano se reconcilie conmigo. Antes. Yo estaba enojado con... No yo. Ella estaba enojada conmigo. Y estaba en el legalismo. Una chica estaba enojada conmigo y no me hablaba. Se enojó conmigo porque yo le agarré de la oreja al hermanito más chiquito porque le había dicho una mala palabra a la mamá. Y para mí era una falta de respeto, le agarré un poquito así la orejita. En aquel tiempo que Ramón vivía todavía. Y
Y no me habló más. 2 años. Ella tocaba la guitarra, cantaba, amaba mucho al Señor, pero esta hermana amaba mucho al Señor. Era una persona muy entregada a las cosas, pero tenía una enemistad conmigo. Y claro, yo era mayor que ella, por supuesto. Ella tendría 12 años más o menos, y yo tendría como 30 años por ahí. Era una criatura. Y bueno, y un día me levanto yo, el Señor me hizo levantar, y estábamos en la mesa del Señor, y en la mesa del Señor siempre se acostumbraba a que los hermanos se disculparan, a pedir perdón, efectivamente. Y yo me levanté y digo, quiero pedirle perdón a la hermana fulana, no voy a hacer el nombre porque puede estar escuchando. A la hermana fulana quiero pedirle perdón por haberle ofendido, si en algo le ofendí. Y eso a ella la deshizo, después me contó ella. La deshizo no porque yo le haya pedido perdón, porque ella no me pidió perdón primero. Porque él dijo, al final me ganó él. ¿Entiende? Uno no tiene que esperar que el otro se reconcilie con uno, sino que uno tiene que, aunque uno no le haya ofendido, y ahí está la grandeza de la vida de Dios que está en nosotros. Ahí está la humillación. Poder, no es que yo le voy a ganar, le voy a pedir perdón al Señor, al hermano que lo ofendí primero, sino que lo que va a resaltar es la vida de Dios, ¿no? en nosotros. Porque es por medio de esa vida que nosotros tenemos victoria. Y entonces, estamos leyendo ahí, volviendo a lo que estábamos hablando, hermano, porque ya me fui un poco. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo, veo, sin la paz. Yo le digo a los jóvenes, en la convivencia, el amor no es suficiente. En la convivencia, el respeto y el amor van juntos. Si no hay respeto y hay amor, no sirve el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto mantiene el amor, lo cuida, lo eleva a un lugar primario, ¿no? Entonces, cuando uno ama pero no respeta a la persona que ama, entonces esa persona no puede ser feliz, ¿no? Entonces van juntos, el respeto y el amor van juntos. Entonces acá el amor y la paz van juntos. Esto es práctico, hermano, por eso es tan rústico en la expresión, porque es práctico. Acá no estamos filosofando, sino que estamos hablando de cosas prácticas, ¿no? Y en esta vida práctica donde los hermanos fracasamos, por eso no se ve la unidad. No se ve la unidad porque hay resentimiento, porque hay amargura, falta de perdón, ¿no? Hacia aquel hermano que me hizo una ofensa, ¿no? Y no sabemos, ¿acaso la palabra no nos dijo a nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad? ¿Que no nos advirtió la palabra anteriormente? Sí, pero nosotros no le hacemos lugar a la palabra, sino que enojamos con el hermano que nos ofende, ¿no? En vez de amar al hermano que nos ofende y orar por él, capaz que nos hiere, pero después el espíritu, la vida, porque todo está en la vida que está en nosotros. No es que nosotros somos demasiado espirituales, sino que la vida nos lleva a nosotros a esa misericordia con la cual nosotros fuimos, ¿no?, consolados, ¿no? Es la vida. Por eso, esto es experiencia. Nuestro andar tiene que ser un andar verdadero, no es teórico, no es andar allá, en nuestra imaginación, sino práctico. Yo entiendo la unidad del cuerpo. ¿Usted entiende la unidad del cuerpo? Reconcíliese con su hermano, ¿no? Que vaya y pídale perdón a su hermana, a su esposa, a su esposo. Reconcíliese y ahí yo voy a ver que usted entiende la vida del cuerpo. Porque tenemos que priorizar estas cosas. Ofenderme, dividir el cuerpo de Cristo, ¿no? De ninguna manera.
tengo que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vio que es la unidad del Espíritu. No es de nosotros, es del Espíritu. Si nosotros realmente queremos, pero realmente queremos, que el Espíritu gobierne, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos que entender. Estamos en Efesios, hermano. Ya pasamos por Gálatas 2:20. ¿No? Con Cristo estoy crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Son realidades. Tenemos que vernos a través del espejo de la palabra, ¿no? Y tenemos que ver qué hay en nosotros. La palabra nos hace ver qué hay en nosotros. Y entonces, ¿para qué nos hace ver? Para que la vida que está en nosotros no tenga nada, ningún impedimento. Porque lo que se tiene que dar a conocer es la vida. El tema del Evangelio no somos nosotros, es Cristo, ¿no? Es la vida de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, qué hermoso darle lugar a esa vida. Pero esa vida es una vida resucitada. No puede manifestarse mientras que nosotros estamos vivos. Nosotros tenemos que considerarnos muertos al yo, ¿no? Para que Cristo pueda vivir en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alabado sea el Señor. Y un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Y eso está aquí en el capítulo 2. Un cuerpo. Y ahí podíamos ver cuál es ese cuerpo. Efesios 3:6. ¿Alguien puede leerme, por favor, un cuerpo? Lógicamente que es la iglesia. Otro, Hechos 12:47. 3:6 de Efesios. Sí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Claro, ¿y qué hace el enemigo? El enemigo entiende mucho sobre estas cosas. Y el enemigo quiere que nosotros manifestemos o presentemos al mundo un cuerpo imperfecto, que tiene tantas imperfecciones por todos lados. La iglesia es tan imperfecta. La iglesia siendo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Tiene tumores, tiene desgastes, tiene tantas enfermedades. No, la iglesia es perfecta, ¿no? El cuerpo de Cristo es perfecto, pero decirlo no es suficiente. Nosotros tenemos que demostrarlo. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar donde yo estoy en el cuerpo. Yo si soy un miembro del cuerpo de Cristo, pero parte yo tengo que tratar de mostrar lo que hay en el cuerpo desde mi lugar, desde el lugar que el Espíritu Santo me ha puesto allí. Entonces dijimos, Efesios 3:6, Hechos 2:47. A ver si puse bien el versículo cuando lo anoté. (2:47). Amén. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, entonces somos salvos no para andar como vagabundos, no para hacer lo que nosotros queremos, no para gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino somos salvos para ser parte de un cuerpo. Porque el Señor quiere un cuerpo, necesita un cuerpo para darse a conocer, ¿no? Pero fíjese que para darse a conocer el Señor a través del cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene que dejarse santificar por el Espíritu y por la palabra. Tiene que dejarse, porque tenemos que reconocer que nosotros, en la salvación, Dios no nos quitó nada a nosotros. Lo único que agregó a nosotros, agregó la vida eterna en nosotros, agregó la vida de resurrección en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora desde ahí se tiene que trasladar a nuestra alma y por fin a nuestro cuerpo. Entonces, fuimos salvos ¿para qué? Para ser parte del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso eso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces ahora tengo mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? El cuerpo de Cristo. Amén. Y no busco un lugar en este mundo ya. Ya no puedo pretender ser parte de este mundo, porque ya soy parte del cuerpo de Cristo.
Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén, gloria a Dios. Amén. Y ahí el versículo Juan 10, 16, hermano. Juan 10, 16. Un cuerpo. Qué maravilloso es pertenecer al cuerpo. Qué maravilloso ser parte de la iglesia. No, la iglesia son todos unos desgraciados, unos hipócritas, unos falsos. Es que está ahí hablando del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo es así, entonces la cabeza es peor que el cuerpo. ¿Cómo va a ser lavada la cabeza si hablamos mal de nosotros mismos? Amén, hermano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Claro, ¿vio? Y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor Gloria a Dios. por ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Gracias al Señor. Un cuerpo. Entonces volvamos y terminemos, hermano. Ahí en Efesios capítulo 4. Todo este andar no lo podemos lograr sin la santificación, ¿no? Si no somos santificados por la palabra, por el Espíritu. Entonces, dice acá la palabra del Señor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Ahí el Espíritu habla del Espíritu Santo, ¿no? Habla del poder del Espíritu Santo, no habla del Espíritu de Cristo, sino que habla del Espíritu Santo a nosotros bautizándonos a nosotros en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo, ¿no?, se ocupa del cuerpo. Es como una rueda, ¿vio? Y el rayo de este lado está el Espíritu Santo y de este lado está el cuerpo. Y en el eje está el Señor, que sostiene los rayos. El Espíritu Santo asiste al cuerpo, lo asiste, lo llena de poder, ¿no? Lo cuida, le muestra las profundidades de Dios, ¿no? Intercede el Espíritu Santo. Por eso nosotros, entendiendo lo que es la vida del cuerpo, nosotros tenemos que entender que sin el Espíritu Santo es imposible. El Espíritu Santo está en cada miembro del cuerpo. Entonces, tenemos un cuerpo y un espíritu, dice, ¿no? En el capítulo 4, un cuerpo, un espíritu, como así soy también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Y la esperanza sabemos que es nuestro amado Señor. Él es nuestra única esperanza, ¿no?, de nuestra vocación. Ahora, ¿cuál era la vocación? Vamos a leer ahí en el capítulo 1, 18 de Efesios, ¿no? 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Pero para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. ¿No? ¿Cuál era la vocación del Señor? Era una esperanza, ¿no? Era una esperanza la vocación del Señor. ¿Y cuál era la esperanza de su vocación? Nosotros éramos la esperanza, porque fue puesto delante de sí el galardón, ¿no? Y bueno, tuvo por poca cosa, dice, ser avergonzado, menospreció la vergüenza, ¿no?, y el oprobio, la burla, ¿no? Porque él tenía una esperanza, y esa esperanza éramos nosotros. Y ahora nosotros tenemos la esperanza, ¿no?, que es una vocación, que es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. No, esperamos que Él venga por nosotros. Esperamos conocerle algún día. Esperamos verle al Señor y estar con Él. Entonces dice, solícito, dice, un cuerpo, un espíritu, como soy también llamado a una misma esperanza. No hay dos esperanzas.
no son diferentes esperanzas las que tenemos todos. Todos tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar con el Señor. Amén. Tenemos la esperanza, esa es nuestra vocación. Por esta esperanza, nosotros, veo una vocación es cuando uno se entrega, ¿no?, a eso, a su profesión, por ejemplo. Tiene esa vocación, ¿no? En el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Encontrarnos con el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo queremos que el Señor nos encuentre? ¿Divididos? Acá digo, ¿no? Miren si nos encuentra dividido acá. Nuestra mente por un lado, nuestro espíritu por un lado, nuestra alma por un lado y nuestro cuerpo por otro lado. Según nuestra fe, según los maestros que nos han enseñado a nosotros, dice que va a haber 5 arrebatamientos. O un arrebatamiento, pero 5, ¿cómo se dice? ¿Cómo? 5 tiempos. ¿Cómo? Etapas. Bueno, póngale eso. O manifestaciones en el arrebatamiento. Yo creo que hay 5 arrebatamientos. ¿Por qué? Porque arrebatado significa salir fuera, ¿no? Y no en un momento toda la iglesia va a ser arrebatada, sino que va a ser arrebatada la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, y eso se puede demostrar por la palabra. Nosotros ya lo hemos hablado eso. Ahora fíjese, viene el Señor por su esposa. La esposa es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque tiene una unidad perfecta con su amado. Tiene un alineamiento con su amado. Hoy nuestro amado está en nuestro espíritu, ¿no? Es decir, la vida de nuestro amado está en nuestro espíritu, pero nuestro amado está intercediendo como sumo sacerdote desde el trono de su Padre, pero algún día Él vendrá. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos sido, los que le esperamos, ¿no? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Eso es la fe que nosotros tenemos. Bueno, muchos filósofos y muchos hermanos dicen que hay un solo arrebatamiento. Para mí hay 5 arrebatamientos, ¿no? Por lo que yo he aprendido con los hermanos que nos instruyeron en la palabra, sin enemistarnos con los hermanos que piensan que hay un solo arrebatamiento, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, para terminar, hermano, un cuerpo y un espíritu como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es por todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y dicen, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Damos gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Entramos en este tema nosotros por el andar, ¿no? Todo esto encierra el primer andar. Nosotros en el primer andar tenemos que andar conforme a lo que nosotros creemos, ¿no? A lo que nosotros entendemos, ¿no? Y todos tenemos que entender lo mismo y tenemos que hablar lo mismo, ¿no? Tenemos que ver lo mismo, la misma visión. ¿Cuál es la visión que por lo menos Dios me da a mí? Que soy parte de un cuerpo, que Cristo es la cabeza del cuerpo y que hay un Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, ¿no? Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo asisten al cuerpo espiritual de Cristo que somos nosotros. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que, si no estamos de acuerdo, no tenemos que empezar a discutir. Tenemos que orar al Señor. Señor, yo no estoy de acuerdo con el pastor Encina, ¿no? Él dice cosas, pero no estoy de acuerdo. Bueno, enséñame tú. No, pues así me enseñaba mi pastor Ignacio de los Santos. Yo no estaba de acuerdo con algo y le decía, pastor, no estoy de acuerdo. Ramón, andá y orá. Me llevaba a orar. Y porque yo iba y preguntaba a los hermanos. Un día le pregunté a un hermano, usted sabe, porque teníamos un anciano ahí que vivía con otra mujer, y no con la esposa. Y le digo, pastor, no era pastor, le digo, hermano, que conocía muy bien la palabra.
¿Usted puede creer que un hermano como ese, que tiene otra mujer que no es la mujer de él, puede ser salvo? Y entonces él, con mucha paciencia, me dice: pero Ramón, nosotros no somos jueces de la salvación de nadie, eso Dios sabe. Y a mí me ardió la sangre cuando no me dio la razón, ¿no? Pues yo tenía la mente legalista, condenador. No, eso solamente Dios sabe. Dios no nos puso a nosotros como jueces de la salvación de nadie. Dios sabrá. Pero después me fui a mi casa, frío, y me puse a meditar. Y me puse a escudriñar la palabra. Y había sido que tenía razón. Desde ahí nunca más juzgué la salvación de nadie. Porque ahora entiendo que el Señor es el que juzga esas cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque me quitó un peso. Yo pensaba que antes, nos enseñaban así, que éramos jueces de la salvación de... Podíamos juzgar la salvación de todos, menos la nuestra. Nosotros éramos salvos. Te invito a ponerse de pie, amado. Gracias por su paciencia. Gracias a la hermana Norma por lo que nos compartió. Tenemos el video, así que después lo miramos. Lo miramos y lo repasamos. Bueno, Padre amado, estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias por lo que han compartido los hermanos. Señor, ayúdanos en la profesión que tú nos has dado. Señor, porque tú nos hiciste, Señor, participantes de tu naturaleza divina. Señor, que podamos, Señor, encontrar en nosotros mismos esa desesperación, por decirlo así, de que algún día te podamos conocer. Que podamos, Señor, tener ese amor real, Señor. Señor, amándote a ti sobre todas las cosas. Señor, no podemos amar a nadie más que a ti, y después de ti podemos amar también, Señor. Pero tú eres la primera persona, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a esperarte, a anhelar tu venida, Señor. Bendícenos, Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas que lo han alcanzado, para que ellos puedan, Señor, darlo a conocer por medio de la vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado.